A continuación, sesión de comisión. 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 Señora secretaria, siendo las 4:43 de la tarde, damos inicio. Llamamos a lista, ¿es tan amable? Concejal Germán David. Buenas tardes, David Chiribi presente. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Omar González del partido La U, presente en la comisión. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Buenas tardes para todos y todas. John Jairo Molina Chiribi presente, señora secretaria. Señor presidente de la comisión, 3 honorables. Señora secretaria, le damos la bienvenida también al honorable concejal Juan Gabriel Camacho, que nos acompaña en esta tarde. Señora secretaria, le damos lectura al orden del día para esta comisión. Primero llamado a lista de verificación del quórum. Primero llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación.
Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, presentación de informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo número 007 de 2025, por el cual se deroga el acuerdo 010 del 11 de julio de 2010 y expide el estatuto orgánico de presupuesto del municipio de Boyacá. Concejal ponente, Germán David Chiribi González. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, proposiciones. Sexto, aprobación de la presente acta según audio. Está en discusión el orden del día. Yo quiero que la secretaria me haga el favor y me lea proposiciones y varios, ¿sí? Correcto. Honorables concejales, sigue en discusión el orden del día tal como fue leído. Al no haber intervenciones, cerramos el punto. Honorables concejales, ¿desean ustedes aprobar el orden del día como fue leído por la secretaria? Señor presidente, aprobado el orden del día. Continuamos, señora secretaria. Tercero, presentación de informe de ponencia para primer debate. Presentación de informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo 007-2025, por el cual se deroga el acuerdo 010 del 11 de julio de 2010 y expide el estatuto orgánico de presupuesto del municipio de Boyacá. Concejal ponente, Germán David Chiribi González. Gracias, señora secretaria. Antes de que le damos la proposición con la que termina la ponencia, yo le voy a hacer una solicitud de pronto al señor ponente para que, si lo tiene a bien, lo tenga en cuenta. En la exposición de motivos de la ponencia que usted nos presenta, habla en el documento exposición de motivos que no contiene una diferenciación clara o explícita del alcance, los objetivos, las razones de orden técnico y jurídico que hacen necesario derogar el estatuto orgánico existente, dice en la ponencia. Entonces, cuando ya la empieza a explicar, si por favor nos aclara dentro de su explicación por qué indica esto en la ponencia y si se ha venido subsanando durante el avance que usted ha hecho con la Secretaría de Hacienda sobre este tema para que nos vaya a ir quedando claro. Entonces, señora secretaria, por favor, damos lectura de la proposición con la que termina la ponencia, sin antes darle la bienvenida a nuestra secretaria de Hacienda que nos acompaña en esta tarde en el recinto. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Honorable Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda aprobar con modificaciones el proyecto de acuerdo 007-2025, por medio del cual se actualiza el estatuto orgánico del presupuesto del municipio de Boyacá, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones. Cordialmente, Germán David Chiribi González. Señora secretaria, qué pena molestarla, ¿me la puede volver a leer, por favor? Proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a la Honorable Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda aprobar con modificaciones el proyecto de acuerdo 007 de 2025, por medio del cual se actualiza el estatuto orgánico de presupuesto del municipio de Boyacá, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones. Quedando claro la proposición, señora secretaria, gracias. Le vamos a conceder el uso de la palabra al ponente de este importante proyecto de acuerdo que contiene 164 artículos para que nos haga una explicación sucinta de lo que pretende el proyecto de acuerdo. Tiene el uso de la palabra honorable concejal David Chiribi. Gracias, presidente. Nuevamente buenas tardes a usted, presidente, al honorable concejal John Molina Chiribi, también al concejal Gabriel Camacho que nos acompaña en la presentación de esta ponencia, y a
la señora secretaria de Hacienda y de la secretaria de la comisión. Voy entonces, presidente, a iniciar con la presentación de la ponencia. En primer lugar, haré pues una presentación de lo que es la importancia, el alcance del proyecto de acuerdo, el marco normativo, los antecedentes de la discusión, unas apreciaciones sobre la unidad de materia, algunas consideraciones de orden técnico, la apreciación sobre la exposición de motivos y posteriormente presentaré algunos de los cambios sugeridos para presentar ponencia positiva. Antes de iniciar ya en concreto, quiero manifestar que al final el proyecto se le hicieron como 4 o 5 cambios, no son muchos, pero 7 cambios, pero sí me gustaría que en esta discusión, tanto en esta comisión como en la plenaria, pudiéramos continuar robusteciéndolo. La apreciación sobre la exposición de motivos. Entonces, honorables concejales, el estatuto orgánico del presupuesto es una norma que establece las normas generales, los principios, procedimientos, competencias en materia presupuestal y nos establece básicamente una pauta para realizar tanto la construcción del proyecto de presupuesto, el estudio por parte de nosotros y la ejecución por parte de la administración municipal. También establece las normas sobre los traslados, las modificaciones, al presupuesto y tiene otras disposiciones ya de carácter específico sobre quiénes son los órganos cómo está conformado el presupuesto, pues cuál es su estructura, cuáles son los órganos del presupuesto y las normas que rigen a estos órganos, pues incluidos los principios del presupuesto. Entonces, contar con este proyecto de acuerdo, entre comillas, actualizado, pues es importante para la administración municipal porque nos aporta un marco jurídico claro para que nosotros, como lo decía al principio y reitero, aprobemos o estudiemos, construyamos, estudiemos, aprobemos, hagamos la ejecución del presupuesto de manera clara. Adicionalmente, pues como lo verán, en materia presupuestal no han habido muchos cambios, es decir, la normatividad colombiana no se ha venido actualizando, pero sin embargo sí ha venido introduciendo algunas novedades que se están incluyendo en este nuevo documento que estamos estudiando. Entonces, su alcance pues tiene que ver con definir cuáles son las normas que rigen el presupuesto en el municipio de Oaxaca. La exposición de motivos, en primer lugar debo manifestar que hay un documento que se llama exposición de motivos que está adjunto y hace parte de la discusión, pero con respecto a la pregunta que hacía el presidente, yo sí debo introducir una apreciación muy personal, pero es una sugerencia que le hago a la administración municipal y que se la ha venido haciendo durante este año con relación a los documentos de exposición de motivos. Digo que el documento no contiene una diferenciación clara o explícita del alcance, los objetivos, las razones de orden técnico y jurídicos que hacen necesario derogar el estatuto orgánico existente
porque el documento que se nos anexó como exposición de motivos, pues es un documento de 3 páginas en el que se nombran algunas normas, pero no se está dando un sustento fáctico, ni tampoco jurídico, ni se está explicando realmente cuál es la novedad con relación al anterior proyecto de exposición de motivos. Recordemos que la exposición de motivos es un documento de carácter técnico que su construcción es lo que demuestra la necesidad de aprobar una norma determinada. Entonces, un documento de exposición de motivos pues no debe ser una simple presentación de una carta de presentación de un proyecto de acuerdo, sino debe decir, del estudio nos debe señalar, mire, durante los últimos 20 años o 18 años que tiene de vigencia el estatuto actual, han aparecido estas nuevas normas, estas otras han ido desapareciendo, estos aspectos se han ido aclarando por la jurisprudencia. Sí, son todas esas cosas que deberían formar parte del estudio y llevar a decir, a tener la conclusión de que el estatuto orgánico hay que actualizarlo. De lo contrario, pues en lugar de presentar una iniciativa tan extensa, pues lo que yo aconsejaría realizar es, si la normatividad solamente ha cambiado en el sentido de que nos diga tenemos que adicionar 3, 4, 5 artículos adicionales, pues me parecería que eso sería un camino más adecuado, y eso solo se logra cuando las exposiciones de motivos son robustas, y eso creo que no está pasando. Sin embargo, pues ya estamos en la necesidad de discutir y actualizar el estatuto actual, y entonces por esa razón también lo manifiesto en mi opinión con relación a la exposición de motivos, pero también le estoy dando continuidad a la iniciativa de la administración municipal. El sustento normativo pues se puede encontrar en el documento de proyecto de acuerdo, pero son importantes la ley 136 del 94, que es el régimen municipal, la ley 152 sobre la ley orgánica del plan de desarrollo, el decreto 111 de 1996 que compiló todas las normas que conforman el estatuto orgánico del presupuesto nacional, la ley 358 del 97 que reglamenta el artículo 364 de la Constitución y dicta disposiciones en materia de endeudamiento, la ley 546 del 99, esa dicta normas en materia de vivienda, error. La ley 617 de 2000, por la cual se reforma parcialmente la ley 136 del 94, la ley 715 de 2001, que dicta normas orgánicas sobre recursos y competencias, la 819 del 2003, que dicta normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, la 1483 de 2011, que dicta normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, la 1530 de 2012, que regula la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías, la ley 1551 del 2012, que dicta normas para la actualización para la modernización de la organización y el funcionamiento de los municipios, el decreto 2681 del 93, que reglamenta las operaciones de crédito público, los decretos 115 del 96 y 1786 de 2001, que establece las normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas industriales y comerciales del Estado,
el decreto 0568, por el cual se reglamentan las leyes 38, 179 y 225 del 95, el decreto 1068 de 2015, que compila el sector administrativo de Hacienda y crédito público. En materia de antecedentes, el proyecto de acuerdo fue radicado el pasado 31 de julio por parte de la Administración Municipal bajo el título por medio del cual se deroga el acuerdo 010 del 11 de julio de 2010 y expide el estatuto orgánico del presupuesto del municipio de Boyacá, Cundinamarca, y fue radicado con el número 007. El proyecto fue radicado por el señor alcalde Gabriel Hernán González Rojas, quien manifestó que el proyecto de estatuto orgánico del presupuesto conforma el conjunto de normas y procedimientos que son el instrumento y la base fundamental para la elaboración y trámite de aprobación del presupuesto de rentas, recursos de capital, apropiaciones y gastos del municipio. El día 4 de agosto fui designado ponente del proyecto de acuerdo por parte del vicepresidente de la corporación y el día 8 recibí formalmente el documento. Se me asignaron 10 días para la presentación de la ponencia. El día 15 de agosto presenté solicitud de prórroga para la presentación, considerando la extensión del documento y la importancia, y la prórroga fue concedida. Digamos que es de conocimiento público que ese tiempo fue excedido, el tiempo que se me había otorgado para la presentación de la ponencia, pero manifesté en distintas ocasiones que se debía a la extensión del documento, que es un proyecto con 164 artículos. Originalmente eran 164 artículos, más unos adicionales. Sobre la unidad de materia, el proyecto cumple con el requisito de unidad de materia establecido en la ley 136 del 94, en cuanto a que propone adoptar normas que tienen como propósito definir reglas, situaciones, procedimientos para la aprobación del presupuesto general del municipio de Boyacá, y aquí añadiría, como les he dicho, también no solo para la aprobación, sino también para la ejecución del presupuesto y otras normas que están relacionadas con el presupuesto, como el tema de del presupuesto de regalías, de las alianzas público-privadas, de las vigencias futuras, de los fondos especiales, de los principios que rigen el presupuesto, de quiénes son órganos del presupuesto en el caso del municipio de Boyacá. Entonces, a continuación voy a hacer una presentación, presidente y honorables, es un cuadro comparativo. Yo creo que lo más adecuado es poder hacer la revisión individual, es que cada uno la haga para que pueda interiorizar un poco. Yo voy a pasar un poco de ese estudio comparado que hice. Entonces, ¿en qué consistió el estudio? Se compararon la estructura de cada capítulo del proyecto de acuerdo 07 de 2025 con el acuerdo 10 del 2008 y la modificación, que es el acuerdo 15 del 2013, y el acuerdo 14 de 2023 del municipio de Cajicá y el proyecto de acuerdo 062 de Cali. Entonces, lo primero es que el documento de Cali contenía una estructura más o menos así. Su primer capítulo contenía la misión, la visión, objetivo y un glosario de términos del estatuto orgánico del presupuesto. Este documento no lo contiene. En el primer capítulo, que es concepto y cobertura, los demás documentos lo que hacen es definir el estatuto orgánico
del presupuesto como una norma que regula los principios, programación, aprobación, liquidación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto municipal y de las entidades descentralizadas, precisando que su cobertura es de carácter obligatorio en el caso de Cajicá, y en el caso del anterior estatuto orgánico define 2 niveles de cobertura del presupuesto, del presupuesto. Entonces nos decía el actual estatuto que hay un nivel, el primer nivel del presupuesto del nivel central, y el segundo es la fijación de metas financieras para las entidades que hacen parte del presupuesto. Sin embargo, ese es un aspecto que no contiene el proyecto de estatuto actual, y esa sería una primera diferencia a abordar, digamos, a solicitar la explicación por parte de la secretaria de por qué se suprime esa diferenciación. En el de Cali, lo que se hace en ese apartado es que se desarrolla el concepto del estatuto orgánico del presupuesto, se señala cuál es la estructura presupuestal del distrito de Cali, y adiciona disposiciones para que las normas del estatuto orgánico sean aplicadas a personas de derecho público o privado cuyo patrimonio se encuentre constituidos por fondos públicos o que sean manejados por personas de derecho público. El segundo capítulo del estatuto que estamos estudiando es sobre el sistema presupuestal. En este hay como una similitud con los otros estatutos estudiados. Lo que hace este capítulo es que contiene los objetivos del sistema presupuestal, se definen cuáles son los componentes, entre ellos el marco fiscal de mediano plazo, el plan operativo y el presupuesto general. Es decir, que el acuerdo de presupuesto o el presupuesto municipal tiene esos 3 componentes: el marco fiscal de mediano plazo, el plan operativo anual de inversiones y ya el presupuesto propiamente dicho, que es el acuerdo. ¿Cómo estás? El acuerdo actual definía la misma estructura, y como les manifestaba, todos los acuerdos estudiados tienen esa misma estructura. El proyecto de acuerdo en Cali contiene un capítulo con objetivos y estructura del sistema presupuestal. Entonces lo que hace es retomar lo que estamos diciendo que está en el capítulo de sistema presupuestal de nuestro proyecto de acuerdo. Los principios del sistema presupuestal, ahí señala que los principios del sistema presupuestal son la planificación, la anualidad, universalidad, unidad de caja, programación integral, especialización, inembargabilidad, coherencia macroeconómica y homeostasis presupuestal. Allí no hay diferencias con otros acuerdos, salvo que el de Cali, por ejemplo, nombra la sostenibilidad y la estabilidad fiscal como uno de los principios del sistema presupuestal, y ahí hay una de las primeras modificaciones añadidas al texto, y es que en uno de los artículos, cuando se señalan cuáles son los principios, aunque se describen, no se enumeran todos los principios. Entonces lo que se hizo fue como completar para que el texto tuviese coherencia. El siguiente capítulo es la coordinación del sistema presupuestal, la cual se establece a cargo del CONFIS, que es el Comité Municipal,
de Política Fiscal, Comité Municipal de Política Fiscal, que está conformado por el alcalde, el secretario de Hacienda y el secretario de Planeación. Allí hay un aspecto que está subrayado, y es que tal vez hay no sé si hay una error al momento de escribir, porque dice que está a cargo del Consejo de Gobierno y posteriormente pasa a nombrar es el CONFIS. Entonces quizás ese es un ajuste que tendremos que hacer. Ese comité, aunque nosotros siempre lo llamábamos CONFIS, en el acuerdo 10 del 2008 está nombrado como Comité de Hacienda Municipal, pero la conformación y las funciones son similares. Sobre las vigencias futuras, hay un capítulo en el que define las vigencias futuras ordinarias, las extraordinarias, y establece las restricciones y reglas para su trámite, y también incluye dentro de ese mismo capítulo lo relativo a las alianzas público-privadas. Eso, digamos que ahí se encuentra, es que en los demás estatutos no está abordado, al menos en el mismo orden, y de pronto podríamos ver la posibilidad de darle un capítulo propio o ubicarlo mejor dentro del texto del proyecto de acuerdo. Ya ahí vamos cambiando de títulos, ya se va a lo que tiene que ver con el presupuesto general, y el primer capítulo es sobre el presupuesto y señala cuáles son los componentes del presupuesto. Entonces el presupuesto tiene 3 componentes. El primero, que se llama rentas y recursos de capital, el otro que es el de gastos o apropiaciones, y el tercero, el de las disposiciones generales. En ese caso no hay diferencias con los demás acuerdos estudiados en lo que tiene que ver con la composición propiamente del presupuesto. Luego hay un capítulo que puede ser un vacío, o que de pronto está incluido dentro de alguno de los otros capítulos, y es que los demás acuerdos, incluido el acuerdo 10 del 2008, tiene un capítulo donde se establece los pasos para la preparación del presupuesto. Este documento no tiene ese capítulo, el que estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, el acuerdo 10 del 2008 contiene un capítulo sobre preparación del presupuesto, en el que se indica el procedimiento a realizar por parte de la Secretaría de Hacienda para preparar el proyecto de acuerdo con base en los anteproyectos presentados por los órganos y dependencias que conforman el presupuesto. Me parece que en este caso lo que tenemos es un solo artículo, ¿cierto, secretaria? Sí, hay un artículo, no es que no exista, sino que es un artículo incluido dentro de alguno de los capítulos. Los demás acuerdos tienen ese capítulo. Yo lo que quisiera sugerir es que lo podamos separar por simple cuestión práctica para el momento de eso facilita es la revisión y la aplicación de ese tipo de normas, porque cuando quedan como un capítulo por allá perdido, como un artículo por allá perdido dentro de un capítulo, no lo encuentra uno tan fácil. Ya después viene el capítulo sobre el presupuesto de rentas o ingresos. Allí están clasificados y definidos los ingresos. Entonces los ingresos se clasifican en ingresos corrientes, fondos especiales, los recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos. Yo aquí aprovecho para hacer un comentario y una sugerencia a la secretaria, y es que este texto
en muchos tiene capítulos, disposiciones, tanto para entidades descentralizadas y establecimientos públicos del municipio. Lo que opino frente a eso, nosotros sabemos que Boyacá no tiene ni entidades descentralizadas, ni establecimientos públicos, ni empresas industriales del Estado, ni sociedades mixtas, sino simplemente existe el sector central, personería y consejo. Yo lo que sugeriría, aunque no lo puse dentro de la ponencia, es eliminar todo lo relativo a ese tipo de empresas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Alguien le puede decir, es que déjelo ahí porque cuando crezcan y entonces el municipio va a crecer un día y va a tener todo ese tipo de cosas, y entonces cuando eso pase ya vamos a tener las normas. Pero primero es en el corto plazo es poco probable que eso suceda, digamos, porque no está dentro del plan de desarrollo, no conocemos ninguna información que nos haga prever que eso va a suceder, y segundo porque es como entrar en una complicación de discutir sobre algo que no existe. De pronto, como decimos que eso no existe, pues lo aprobamos sin necesidad más bien, como esas cosas no existen en el municipio, pues nosotros las vamos a terminar pasando de largo, y sin embargo vamos a aprobar un texto que va a tener alguna implicación jurídica. Entonces, en el caso de que después sí se materialice, nos van a quedar unas normas que aprobamos sin estudiar a profundidad, porque en este momento no estamos pensando en que ese tipo de sociedades existan o ese tipo de órganos puedan existir. Entonces sí quisiera, secretario y concejales, que pudiéramos quitar todo lo relativo a las regulaciones presupuestales sobre empresas industriales, sobre establecimientos públicos y entidades descentralizadas. Pero bueno, continuemos. Sigue lo que tiene que ver con el presupuesto de gastos o apropiaciones, y establece la conformación del presupuesto de gastos y define cuáles son los gastos. Entonces los gastos están definidos como los de funcionamiento, los de servicio de la deuda, inversión y el gasto público social, y vuelve el gasto de los establecimientos públicos, y trata también ese capítulo sobre la clasificación del déficit y lo que es el catálogo de clasificación presupuestal de gastos. En ese apartado, el acuerdo 8 del 2010 tenía unas disposiciones similares, y como novedad del de Cajicá lo que hace es establecer unas reglas para las apropiaciones de funcionamiento, bueno, las llama reglas para que esas apropiaciones sucedan, pero en términos generales es similar. El de Cali, dentro de ese apartado, contiene unas normas sobre el límite de los gastos de funcionamiento, el límite del presupuesto de los órganos de control y las normas sobre el déficit fiscal y su financiamiento. Yo no sé si esas normas las podamos estudiar e incluirlas, aunque también este tiene un artículo sobre financiamiento del déficit fiscal. Bueno, después hay los demás. El de Cajicá sí tiene un capítulo que establece los órganos que hacen parte del presupuesto. Los de Boyacá ninguno, ni el acuerdo vigente, ni el proyecto de acuerdo, y el de Cali tampoco. Después sigue un capítulo que se llama la programación del presupuesto, y el proyecto que estamos estudiando establece las reglas de programación conforme al marco fiscal de mediano plazo, y eso ya tiene que ver es con el gasto, ¿no, señora secretaria?
Eso es con el gasto. Después, creo que este es un capítulo que es como la novedad de este estatuto, y es la definición de los presupuestos participativos, donde se establece su objeto, la finalidad, los mecanismos de seguimiento, el gasto en materia de participación ciudadana, la reglamentación y los recursos del presupuesto participativo. Aquí de pronto dejaría una pregunta para los concejales, y es que esos presupuestos participativos no hacen referencia a que todo el proyecto de presupuesto se construya de manera participativa. Es decir, si nosotros tenemos un presupuesto de, no sé, 20.000 millones de pesos, que de pronto 21.000 que aprobemos en esta vigencia, no quiere decir que todos los 21.000 se definan de manera participativa, sino de esos 21.000 hay una parte que se establece como presupuesto participativo y se definen en mesas en mesas de participación, ¿sí? Se definen en qué se van a invertir, pero es una parte, no es todo el presupuesto, y tienen, creo que como propósito, financiar temas orientados a la participación. El siguiente capítulo son las reglas, se llama presentación del proyecto de presupuesto al Consejo, y son las reglas de presentación del proyecto de presupuesto, los anexos que debe tener, los trámites, el trámite del presupuesto y algo que se llama los presupuestos complementarios. Cuando la proyección del presupuesto es insuficiente para financiar el gasto presupuestado, entonces lo que debe hacer el alcalde y la Secretaría de Hacienda es presentar de manera complementaria un proyecto de presupuesto adicional que indica las fuentes de financiación de esos gastos que no están completamente cubiertos por el proyecto de presupuesto que se están presentando, y hasta que ese proyecto de presupuesto complementario no es aprobado por la corporación, lo que tiene que hacer la administración municipal es aplazar los compromisos, ¿sí? Los compromisos que se puedan establecer a cargo de ese proyecto del presupuesto complementario. Entonces es como una situación excepcional en el caso de Oaxaca. No conozco que se haya tramitado un proyecto de esas características, pero pues es una situación que debe considerarse y tenerse. Entonces, el otro capítulo es el estudio de el proyecto de presupuesto por parte del Consejo. Aquí lo que se hace es establecer el trámite que tiene que tener el proyecto de acuerdo en el Consejo y las devoluciones y las responsabilidades de la Secretaría de Hacienda, en este caso como órgano asesor del Consejo, y que debe acompañar primero a la comisión de presupuesto para estudiar el proyecto de acuerdo y cómo debe proceder el tema de las eventuales modificaciones que puedan surgir durante la discusión. Como diferencia frente al acuerdo 10 del 2008, a mí me parece que hay un asunto sustancial, y es que el acuerdo 10 del 2008 establecía que el tiempo máximo para que se aprobara el proyecto en la comisión era el 15
de noviembre. Pero este proyecto no tiene esa regulación. Yo considero que sin embargo, se establece que el día máximo para aprobarlo es el 30 de noviembre. Yo considero que el hecho de que no se limite el estudio en la comisión es una situación favorable para la corporación, porque nosotros hemos visto que el tema de las ponencias en algunos casos se puede demorar, y entonces limitar la entrega de la primera ponencia es de alguna manera obligar a la comisión a que termine pupitreando, como se dice, el proyecto de acuerdo en la comisión, cuando allí también sabemos que se producen los cambios y se da el estudio con mayor profundidad. Luego ya continúa el capítulo sobre la expedición y liquidación. Bueno, perdón, me devuelvo un poco al tema de las modificaciones. Allí se establece que las modificaciones el consejo no puede realizar modificaciones por encima de los topes que ha establecido la administración municipal. Creo que en algunos casos podemos disminuir algunas partidas, pero siempre con la asesoría técnica de la administración, de la Secretaría de Hacienda, y en algunos casos o en todos los casos pues se debe tener el aval del alcalde para realizar esas modificaciones. El siguiente capítulo es sobre la expedición y liquidación del presupuesto, donde se establecen los procedimientos y las fechas de envío a sanción del proyecto de acuerdo por parte del alcalde, y los mecanismos de preparación de acuerdos no aprobados, los anexos del documento, la liquidación del presupuesto y las modificaciones a la liquidación. ¿Qué pasa? Que nosotros o el consejo puede llegar al 30 de noviembre y puede no aprobar el proyecto de acuerdo de presupuesto, y puede surgir distintas situaciones. Cuando no lo aprueba, lo que debe suceder es que el alcalde adopta el proyecto de acuerdo como se llevaba hasta el punto donde se llevaba en estudio, con las modificaciones que llevaba aprobadas, sea en comisión o ya esté en plenaria y se hayan aprobado unas comisiones. Y llega el 30, el alcalde está facultado para llevar el proyecto y sancionarlo así como está, si no es aprobado. Es decir, aquí hay que diferenciar entre no tomar decisión y negar el proyecto de presupuesto. Entonces, una cosa es que el alcalde expida el proyecto de acuerdo que no ha sido aprobado y toma el proyecto tal y como está y lo sanciona por decreto en el estado en que se encuentra en estudio. Y otra diferente es cuando, otro caso más bien, es cuando el consejo niega, vota negativo el proyecto de presupuesto, y ahí lo que sucede es una repetición de ese presupuesto, y la repetición es tomar el presupuesto de la vigencia anterior o más bien de la vigencia que en ese momento está vigente, y repetirlo para la siguiente vigencia. Entonces, en ese capítulo están las situaciones y normas que regulan ese proceso. El de Cali, por ejemplo, el acuerdo de Cajicá, lo que hace es establecer un contenido mínimo del decreto de liquidación del presupuesto, y sobre el detalle de desagregación que debe tener esa liquidación de presupuesto. Bueno,
El siguiente capítulo es el programa mensualizado de caja. Aquí hay un parecido entre el proyecto de acuerdo y el acuerdo actual, el estatuto actual, donde se define qué es el programa mensualizado de caja, se establecen las pautas para su elaboración, consolidación, aprobación, ejecución y modificaciones, incluidos los trámites de las modificaciones al plan anual mensalizado de caja. Luego el capítulo ya propiamente lo que es la ejecución del presupuesto. En este se establece el obligatorio cumplimiento de los principios presupuestales, especialmente específicamente el de anualidad. Se definen los documentos necesarios y de carácter obligatorio para la ejecución del presupuesto, que son los certificados de disponibilidad presupuestal y los registros presupuestales, y se establece la temporalidad de las apropiaciones. Adicionalmente trata sobre los negocios jurídicos, los manejos de recursos por órganos públicos fideicomitentes, los certificados de disponibilidad presupuestal de los créditos reconocidos por vía judicial, la reducción y el aplazamiento de apropiaciones y los mecanismos jurídicos para la realización de los aplazamientos. Y también lo que tiene que ver con la reducción y la caducidad de las vigencias futuras. Aquí, digamos, tampoco hay una diferencia sustancial con los otros acuerdos estudiados. Ya el siguiente capítulo tiene que ver con las modificaciones al presupuesto. Digamos que modificaciones hay de distintos tipos, y ahí también hay unas reglas especiales. Entonces las modificaciones pueden darse por adiciones y traslados. Entonces, las modificaciones trata sobre los créditos adicionales, los ajustes presupuestales para nuevos órganos del presupuesto, la incorporación de recursos provenientes de cooperación internacional y de convenios de cofinanciación. Y también establece el mecanismo para el desahorro de recursos FOMPET, del Fondo de Pensiones Territoriales. Aquí me acabo de acordar de un tema, y decía primero que las modificaciones pueden ser por adiciones y por traslados. Las modificaciones, por regla general, las que son por adiciones, siempre deben ser tramitadas por el Consejo. Las adiciones, siempre que uno, la secretaria me está diciendo que no, siempre que siempre que las partidas sean agrandadas, por decirlo de una manera, con relación a lo que el Consejo aprobó en el proyecto general de presupuesto, deben ser tramitadas por la corporación. Si no está de esa manera, no recuerdo bien en ese momento si esa norma está establecida en el texto del acuerdo, pero lo que quiero señalarle aquí a los concejales de la corporación es que una opción es que una partida sea adicionada, agrandada, o se le inyecten nuevos recursos, incluido en una sección hasta el nivel donde fue aprobada por el Consejo. Entonces, como el presupuesto tiene sección de gastos de funcionamiento, de servicio de la deuda y de inversión, entonces si se aprueba un monto por 10.000 millones para funcionamiento, siempre que esa partida requiera ser agrandada, debe
pasar por el consejo. Igual en la de funcionamiento, pero en la de inversión se aprueba hasta como el segundo o tercer nivel, no recuerdo bien en este momento, aprueba hasta el subsector, ¿cierto? Se aprueba hasta el subsector. Entonces, toda modificación que adicione los recursos de inversión y que agrande las partidas de un subsector tiene que pasar por el Consejo Municipal. Otra situación es el tema de los traslados. Entonces, si los traslados pueden ser realizados por el jefe del órgano, siempre y cuando no alteren las partidas aprobadas por el Consejo. Entonces, en la sección de funcionamiento, el alcalde tiene cierto margen para realizar traslados presupuestales dentro de los gastos de funcionamiento que están en el decreto de liquidación, siempre y cuando no aumente el monto global del presupuesto de funcionamiento que le fue aprobado por el Consejo. Igual a nivel de subsector, el alcalde tiene facultad para mover recursos dentro del mismo subsector, lo que le fue aprobado por el Consejo. Entonces, en este momento no tengo acá un ejemplo. Digamos que hay un subsector que es como justicia transicional, ¿no? Es el de víctimas, aunque ese tiene solo una meta, pero supongamos, ¿cierto? Una meta sí va a ser. Entonces, digamos que en ese caso es imposible que él haga traslados porque solo hay una meta, pero supongamos que en el evento que ese subsector tuviera 2 metas, hay cierto margen de maniobra para que se haga un traslado dentro de las metas que pertenecen al mismo subsector, y eso es una modificación de traslado. Distinto es que se trasladen recursos entre subsectores. Eso ya modificaría partidas del presupuesto y creo que deberían pasar por el Consejo. Pero las normas para la adición de recursos por convenios de cooperación internacional y convenios adición de recursos provenientes de la cooperación internacional y de convenios de cofinanciación, está establecido que el alcalde las puede adicionar por decreto. Pero ahí tiene razón la administración en esa propuesta, pero dice que el mecanismo para el desahorro de los recursos FOMPET, la propuesta es que sea por decreto dentro del texto. Entonces, hago tanto énfasis porque me parece que nosotros veníamos realizando el desahorro FOMPET a través de acuerdo del Consejo, y siempre que las leyes nos permitan hacerlo a nosotros, yo prefiero que el Consejo siga conservando esa facultad. Sin embargo, no se hizo modificación de ese artículo. El siguiente capítulo es el régimen de apropiaciones y el cierre presupuestal. Allí se establece cómo funciona ese régimen cuando se encuentra, establece el régimen de apropiaciones presupuestales cuando se encuentra en periodo de cierre presupuestal, las reservas presupuestales y el informe de compromisos pendientes de pago. El acuerdo actual y el de Cajicá tienen normas similares. Hay un capítulo sobre límites a los gastos de funcionamiento que les mencionaba que el de Cali lo tenía dentro de las normas sobre el presupuesto general. El acuerdo del estatuto orgánico actual tiene un capítulo sobre límites a los gastos de funcionamiento, el de Cajicá también, pero el proyecto que estamos estudiando creo que lo tiene dentro de un artículo en las disposiciones generales. Hay que ver esa situación. Lo que normalmente sucede en esos capítulos es que se establecen las normas para el saneamiento
fiscal del municipio y la financiación de gastos de funcionamiento de la administración municipal y los límites de los gastos de... bueno, pero eso era una norma transitoria en esa época. Pero es un capítulo específico que establece normas para el saneamiento fiscal. En este proyecto de presupuesto está dentro de un artículo, dentro de uno de los artículos finales de las disposiciones generales. Propuesta es ver la posibilidad de convertirlo en un capítulo, de pronto poner 2 normas siempre que sean necesarias. El propósito de esta exposición que estoy haciendo, concejales, es como que podamos ver las estructuras que tienen otros estatutos de otros municipios y podamos ver qué buenas prácticas podemos adoptar. No es simplemente poner normas por poner, sino poner normas que le prescriban algo a la administración municipal y a los órganos del presupuesto, porque meter normas por describir simplemente situaciones pues no tiene ningún sentido. Bueno, hay un capítulo además sobre normas sobre endeudamiento, establece cómo debe definirse la capacidad de endeudamiento y la inversión de recursos cuando hay exceso de liquidez. Estos son operaciones de caja, ¿qué se llaman eso? Que se hacen para meter recursos transitorios de manera transitoria en CDTs y ese tipo de cosas, y son como unas autorizaciones para que a través de la Secretaría de Hacienda pueda hacerse ese tipo de operaciones. Luego vienen los controles al presupuesto y básicamente describe cuáles son los tipos de controles al presupuesto que operan, que está el control político, el control interno, el financiero y fiscal, y también se establecen cuáles son las faltas graves en el manejo de la hacienda pública. Hay un capítulo, secretaria, sobre los fondos cuentas especiales que este proyecto de acuerdo no lo tiene y que sí está, por ejemplo, en el de Cali. Sin embargo, en la definición del presupuesto de ingresos y apropiaciones, ¿es que se llama? ¿Cierto? Sí se hablaba de los fondos, que era un ingreso a las cuentas, los fondos cuentas especiales, pero nosotros dentro del proyecto de estatuto orgánico no lo estamos teniendo ni como artículo ni como capítulo. Entonces esos fondos cuentas especiales generalmente son cuando se establecen, por ejemplo, como gastos específicos, ¿no? Por ejemplo, acá creo que el fondo cuenta que tenemos es el FOES. ¿Y el FOES no? Ok. Pero no lo dejamos por separado en el proyecto de presupuesto. Bueno, ahorita de pronto le pediría a la secretaria si nos hace una aclaración sobre ese tema, si cuáles son los fondos cuentas especiales. Mi pregunta es si el FOES entraría como un fondo cuenta especial, porque pues no es muy común que nos presenten proyectos de acuerdo sobre eso. En este momento me acuerdo que nosotros en la administración anterior, actualizamos el FOES, pero cuál es su naturaleza jurídica, y aquí este capítulo sobre fondos cuentas especiales si deberían o no hacer parte del estatuto orgánico del presupuesto para que podamos fortalecerlo. Aquí hay otros capítulos que no tenemos, que nos están reglamentando en este proyecto, sobre la tesorería municipal, sobre las operaciones de crédito público y sobre la capacidad de contratación y ordenación del gasto, aunque yo en ese en particular creo que está bien de esa manera. Luego sigue un capítulo sobre los informes, donde se establece cuáles son los informes para el seguimiento del presupuesto y las obligaciones de los órganos del presupuesto en esta materia. Ya
posteriormente establece que son órganos del presupuesto la personería, el consejo municipal, aparte de la administración central, y las entidades descentralizadas. Ahí va el comentario de si prefiero aprobar un presupuesto, un estatuto orgánico de presupuesto adaptado a nuestra realidad administrativa y no con disposiciones adicionales. Adicionalmente, pues establece en un artículo que todos los principios del estatuto y las normas rigen para la ejecución del presupuesto de la personería y consejo. El Estatuto de Cali, por ejemplo, en otro capítulo, establece unas disposiciones especiales para las asociaciones público-privadas. Yo les manifestaba que nosotros aquí lo teníamos en la parte de regalías, dentro del primer título. Luego sigue otro capítulo sobre el régimen presupuestal de las empresas industriales y asimiladas. Yo no recuerdo si yo borré ese capítulo dentro de la ponencia. Si no lo hice, pues la sugerencia es borrarla, porque aquí lo que se hace es establecer las reglas que rigen el presupuesto de las empresas industriales y asimiladas, los principios y los mecanismos para su aprobación. Luego viene un capítulo sobre el régimen presupuestal del Sistema General de Regalías, donde se establece cuál es ese régimen, la forma en la que se incorporan al presupuesto, la forma en la que se ejecutan los recursos, el sistema de información, las vigencias futuras y el banco de proyectos y el cierre presupuestal relativos al Sistema General de Regalías. Luego viene un capítulo que si lo tiene el de Cali, estoy basándome en la ponencia sobre establecimientos públicos, que no tiene el proyecto de presupuesto que estamos estudiando. Luego viene un capítulo sobre empresas industriales y comerciales del Estado, que establece el régimen presupuestal de este tipo de empresas en un capítulo único que contiene los principios, mecanismos de aprobación y la delegación. La sugerencia también es bajarlo. Finalmente está el capítulo sobre disposiciones varias, dentro del cual se contemplan normas sobre la capacidad de contratación del jefe de cada órgano del presupuesto, la incorporación de las plantas de personal, la responsabilidad fiscal de los funcionarios y la responsabilidad fiscal cuando se trata de contratos de prestación de servicios, las normas de repetición del presupuesto cuando se declara la nulidad del acuerdo, la remisión a la ley orgánica del presupuesto cuando hay vacíos en las regulaciones del estatuto, la simplificación de trámites y la vigencia y la derogatoria. Entonces este es un acuerdo de 164 artículos. Esto lo digo simplemente como dato. Son 164 artículos de la propuesta. El anterior contenía 125. Digamos que la parte más novedosa es el capítulo sobre presupuestos participativos y otras dos o tres que ya les había nombrado. El de Cajicá tiene 197, el de Cali 265 artículos. La recomendación, porque no entré en detalle en esas diferencias, pues es que podamos tomar esto como base para el estudio de los concejales y que podamos estudiarlas para presentar proposiciones. Ya sobre el contenido del proyecto de acuerdo, se sugiere una modificación al título. Recordemos que el título originalmente era por el medio del cual no, quedó mal ahí. Sí.
por medio del cual se expide, por medio del por cual el se cual, deroga. por el cual se deroga el acuerdo 010 del 11 de julio de 2010 y se expide el Estatuto Orgánico de Presupuesto del municipio de Boyacá. Si hay un error en la ponencia, perdón, honorables. Ese era el título original que contenía una disposición de derogatoria. La sugerencia es que quede por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico de Presupuesto del municipio de Boyacá, Cundinamarca. Dice, y sus entidades descentralizadas. Y la idea será quitarle esa parte. Posteriormente, en lo que tiene que ver con los principios del sistema presupuestal, se están adicionando dos principios, que es el del uso eficiente de los recursos públicos y el de posibilitar el seguimiento a la inversión en el marco del plan de desarrollo. Eso es en el artículo 3. En el artículo 4, en los componentes del sistema presupuestal, se está adicionando la aclaración de que el marco fiscal de mediano plazo contiene el plan financiero, y se está adicionando un parágrafo en el que se indica que la modificación de los componentes del sistema presupuestal debería llevar o dar lugar a la modificación de los demás componentes para que haya concordancia. Nosotros, lo recordaba el concejal Omar ahora por fuera de la sesión, realizamos varios estudios de proyectos de presupuesto donde no se anexó, parece que en el año 2020, donde no se anexó marco fiscal de mediano plazo, y eso de alguna manera pues es un estudio incompleto del proyecto de presupuesto. Y las modificaciones presupuestales que se hacen algunas veces se hacen por mayores recursos del SGP, principalmente son las que más nos afectan, pero debería haber una correspondencia con los demás instrumentos que hacen parte del presupuesto, y la idea es que eso quede claro aquí, porque nosotros podemos al año estudiar 10 modificaciones del presupuesto, pero no conocemos en términos de los instrumentos de gestión financiera y presupuestal, pues cómo es que se comporta. El artículo 5 sobre el marco fiscal de mediano plazo también se está aclarando que debe tener una perspectiva de 10 años, y se le está aclarando su propósito. Entonces dice que debe observar aspectos fundamentales del financiamiento territorial, como el esfuerzo fiscal, la racionalización del gasto, de funcionamiento, el cumplimiento de los límites de gastos previstos en la ley, así como la capacidad de endeudamiento y el balance primario. Eso en el artículo 5. En el artículo 17 se está proponiendo eliminar el tema de las empresas industriales y comerciales o asimiladas del municipio. Y ya, creo que al final es la otra modificación que se está sugiriendo en el artículo 164, es el tema de las derogatorias, que se está partiendo el artículo para que quede la derogatoria por separado y se aclare que se deroga el acuerdo 10 del 2008
digamos que el título también tenía un error formal ahí de redacción que decía 10 del 2010 y no, 10 del 2010 y además que se derogue el acuerdo 15 del 2013. Para tranquilidad de los concejales, ese acuerdo 15 del 2013 es una modificación al estatuto orgánico del presupuesto del año 2008 en su artículo 51 y 52, que era sobre regalías, ¿cierto, señora secretaria? Son dos artículos, entonces no, su estudio o su conocimiento pues puede darse muy rápidamente, pero eran dos normas sobre regalías que igual se están actualizando. Y ya el artículo 165 de las vigencias y derogatorias. De la vigencia, perdón, entonces que quede vigente solamente a partir de la fecha de su publicación. Eso, pues, presidente, es lo que tiene que ver con la presentación de la ponencia. Ya lo que sigue es el tema de la proposición, que de todas formas considero importante pues presentarla positiva con cambios, que es lo que me parece a mí deberíamos hacer nosotros como concejales, estudiar y ajustar las normas para que queden más claras, pues ajustadas a la ley, que es lo primero, pero que queden claras y que el municipio cuente con un marco jurídico claro para el trámite de su presupuesto, para su estudio, su aprobación y su ejecución. No sé, presidente, yo tengo otras cosas que agregar, pero quiero tomar agua, entonces si quiere pues. Correcto, honorable concejal. Yo quiero darle la palabra, antes de cerrar la exposición que hace el ponente, a la administración si desea agregar algo dentro de la ponencia antes de abrir el debate. Entonces, secretaria, si su merced desea abrir algo para poder sustentar en el proyecto sobre todo lo que se relacionó y esbozó nuestro ponente del proyecto. Tiene el uso de la palabra, secretaria. Buenas tardes para todos los honorables concejales de la Comisión de Presupuesto y los demás concejales que nos están acompañando, a la señora secretaria, y un agradecimiento por la invitación y tener en cuenta la administración para estos espacios. Bueno, en cuanto al proyecto de presupuesto, si bien es cierto no habla de la misión, la visión y los objetivos, porque ellos están dados por calidad, entonces la visión cambia, ¿no? Entonces para qué dejarlo dentro de una norma. Dentro de los principios se tomaron los principios del decreto 111, que es el que rige el presupuesto, la ley de presupuesto para entidades nacionales descentralizadas y territoriales, que es el caso que nos ocupa. Si bien es cierto, sí, en algunas partes del proyecto de acuerdo los dejamos con entidades descentralizadas, teniendo en cuenta que la norma nacional venía así, pero pues si lo queremos llevar al municipio, sí podríamos hacer esos cambios. Ahora, para hacer más énfasis en el tema de las adiciones presupuestales, si bien es cierto el presupuesto es aprobado por el Consejo Municipal y no debe sufrir cambios en su estructura y en sus montos, digamos, estructurales en cuanto a funcionamiento, pues en la 21, que es funcionamiento, y en cuanto a inversión en cada uno de sus sectores. Sin embargo, el alcalde sí tiene la facultad para realizar modificación de adición en la parte de inversión, cuando en casos específicos, cuando firme convenios interadministrativos, desde que el consejo no esté sesionando.
Si el consejo está sesionando, debe ser por proyecto de acuerdo, debe ser por acuerdo. Igual que los recursos que son de destinación específica, se pueden hacer esas incorporaciones por decreto, o los recursos que son sin situación de fondos, como el de régimen subsidiado, que vienen para destinación específica y son sin situación de fondos, entre otros. En esos casos es cuando el alcalde puede hacerlo por decreto, vuelvo y repito, mientras el consejo municipal no esté sesionando. En cuanto a la ley 617, pues no se dejó un capítulo separado porque es una norma que se debe cumplir. Sí habla en algunos de los artículos que se debe tener en cuenta la 617, que es ay, Dios mío, se me olvidó, que es el máximo de gastos para funcionamiento. En cuanto al crédito y a las reservas de caja, tiene que ver con la ley 819, que también la mencionamos ahí dentro de la exposición de motivos, y acogemos de manera tanto personal como por parte de la administración la sugerencia que nos están haciendo en la exposición de motivos. Es la segunda vez que lo dicen, pero pues no es que no se haya querido recibir esa sugerencia, sino que pues todos los proyectos se presentaron casi que al tiempo, y pues ya sería para las siguientes sesiones presentarles una exposición de motivos un poco más robusta. Muchas gracias. Al no haber más intervención de la administración, el señor ponente, antes de cerrar la ponencia, ¿tiene algo más que decir? Sí, o sea, para abrir el debate, cerrar su exposición, me refiero. Gracias, presidente. Estaba aquí revisando mis apuntes. Yo creo que de la comparación puede verse que es una estructura completa. Quizás el documento podríamos hacerle unos ajustes con el propósito de mejorarlo, y reitero algo que he hecho 2 veces ya, y es el tema de lograr un marco jurídico claro para el municipio en materia del presupuesto. Hay artículos, hay apartados que sí quisiera hacerle pedirle a la administración que busquemos la forma. Nos quedan 2 días para trabajar en este estatuto, porque hay redacciones que están trasladadas desde la norma, desde la ley, perdón. Y es importante hacer ese ajuste para que quede redactada desde el municipio sin desconocer lo que están diciendo las leyes. También ahí creo que hay un tema en la redacción de las funciones del CONFIS con relación a las funciones del Consejo, que si bien nosotros podemos entender que las diferencias, pero de pronto sí hay un tema donde dice que es función del CONFIS aprobar el proyecto de presupuesto, pero sí es necesario aclarar que se refiere a momentos distintos. Uno es el proyecto de presupuesto, que es el que construye la administración hasta antes del mes de noviembre de la vigencia en la que lo va a presentar a estudio, y otro ya es el proyecto de acuerdo sobre presupuesto, que es el que tiene que estudiar el consejo. En lo que tiene que ver sobre vigencias futuras, y también hay unos apartados sobre sostenibilidad fiscal, en el que por haber transcrito la ley, entonces aparecen las normas como si el Consejo de Oaxaca le dijera a la Nación qué tiene que hacer en caso de un eventual saneamiento fiscal, y también en defensa en términos jurídicos. Es que no recuerdo, no tengo aquí bien el artículo en el que dice eso.
me gustaría ver la posibilidad, ahora reciente estaba viendo unas normas que introducen algunos municipios sobre control social al presupuesto y sobre mayor claridad en el seguimiento a la ejecución presupuestal y participación social. Entonces ese seguimiento, esa participación se hace a través de mecanismos públicos como por ejemplo la página web de la corporación, de la corporación no sino de la administración, donde se publican no solamente los estados financieros o la ejecución, los cuadros, sino se hace de una forma más dinámica para facilitar precisamente ese control social, y esos son aspectos que a mí me gustaría poderlos incluir en este estatuto orgánico. También el tema de las alianzas público-privadas, yo creo que podríamos darle no sé qué tanta posibilidad o probabilidad haya de que este municipio establezca una alianza público-privada, pero pues podríamos darle un estudio más profundo y detallado. Y el tema de los fondos especiales. El tema de los fondos especiales, que nosotros no lo estamos, apenas lo nombramos en un apartado, pero sí vale la pena de pronto, si es solamente el fondo especial de salud que tenemos, pues ver si es necesario incluir una regulación sobre eso. Eso es todo, presidente. Correcto, honorable concejal ponente. Durante hora y 23 minutos escuchamos su explicación en el Consejo Municipal de los alcances de este proyecto de acuerdo. Yo creo que antes de cerrar el tema de la ponencia y abrir el debate para que haya la claridad, su merced presenta ponencia positiva de este proyecto de acuerdo con 7 modificaciones. ¿Esas modificaciones ya están concertadas con la administración o tenemos que someterlas ahorita en proposición? Para que de una vez hagamos claro, y con eso, si ya están concertadas, entonces ya tomamos que el título cambió y que algunas cosas que usted acabó de pronunciar ya vienen concertadas, que es lo que yo entiendo porque así viene la ponencia, pero quiero que la administración haga claridad y ya vamos tomando el cambio del proyecto de acuerdo. Señor ponente, tiene el uso de la palabra, y lo mismo la administración para que nos aclaren sobre los 7 solicitudes que presenta acá en su ponencia. Sí, presidente, yo considero que sí. Como había una sugerencia de mi parte, y es que nosotros, más bien una manifestación de mi parte, y es que nosotros podemos continuar presentando sugerencias de modificación al proyecto de acuerdo. No sé, presidente, es hasta dónde usted quiera avanzar el día de hoy. Si votamos la proposición, es decir, si no hay intervenciones adicionales, votamos la proposición, entonces allá le diría si esas modificaciones están, o la administración municipal las avala o está de acuerdo con todas, o con cuáles no está de acuerdo, ¿sí? Si vamos a votar la proposición hoy. Y la sugerencia es, o la solicitud es, aplacemos también el debate para mañana o el miércoles podamos presentar las modificaciones, las proposiciones de modificación adicional al texto. Todo eso lo entiendo, presidente, pero yo quiero hacer claridad de lo siguiente. Para poder avanzar necesitamos saber si ya están, ustedes ya concertaron estas 7 solicitudes o no, ¿sí? Para cerrar la presentación de la ponencia con el aval o someterlas a medida que vaya avanzando. Entonces esa es la pregunta puntual para poder seguir, señor ponente y señora secretaria. O si no han concertado, pues no, pues cerramos el tema de la presentación de la ponencia, ya ustedes las concertan, pero mañana sí ya tienen que leerla y irla presentando cada una y las vamos votando. Entonces, para que ustedes nos aclaren el tema e ir avanzando. Si no están concertadas, entonces abrimos el debate y ya
vamos mirando hasta dónde podemos avanzar en esta tarde-noche. Mire, presidente, yo le sugiero, sí, le pido el favor. El texto de la ponencia se difundió el jueves, ¿cierto, señora secretaria? El jueves pasado. De pronto la secretaria no las han revisado porque incluso ahora yo leyendo ahí una o dos, que de pronto tenga que hacerle una revisión adicional, y hay que aclarar el tema del título porque yo puse mal el título original del texto. Entonces, para no tener lugar a modificaciones, mañana hoy radico un oficio aclarando el tema del título que está mal. La secretaria nos hace el favor de revisar las modificaciones, las sugerencias de modificación que se están haciendo, nos indica con cuáles está de acuerdo, y entonces mañana podemos votar con claridad, con la claridad que ella nos diga cuáles está de acuerdo, con la claridad de que el título yo lo cambio, lo que me quedó mal, la confusión que me quedó, y votamos mañana o la próxima sesión que usted cite. Correcto, presidente, eso lo entiendo claro. Entonces su merced me dice que en la explicación que usted acaba de dar, pues no están concertadas todavía las solicitudes que usted hace. Entonces también le solicito en el oficio que va a pasar, en el tema de proposición, que le diga a la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda aprobar la proposición, pero entonces sin las modificaciones, porque acá le está diciendo que con las modificaciones. Pero es que... Bueno, para que quede más entendible. Entonces, honorables concejales, cerramos el tema de la presentación de la ponencia y vamos a abrir el debate de la proposición del proyecto de acuerdo, para que quede abierto el debate y en ese término, según las solicitudes que todavía no han sido concertadas, que la administración tiene que revisar y viendo en cuando que de pronto hay algunos temas, entonces para que el día de mañana se vayan aclarando y vamos avanzando. Yo, ya que acabo de abrir este tema, si alguno de los concejales de la comisión o que nos acompañan tienen algún tema que puedan solicitar a la administración como en pregunta para aclarar, para que mañana nos vaya trayendo las soluciones, lo podemos esbozar de una vez el día de hoy. Con eso ya la administración mañana continuamos en el debate de la proposición y la administración pues ya les trae resueltas las preguntas que de pronto tengan o algo que hayan visto en el proyecto de acuerdo que necesite tener claridad. Entonces, honorables concejales de la comisión y concejales que nos acompañan, dándole también la bienvenida al concejal José Alirio Rodríguez, que también nos ha acompañado en toda la comisión. Entonces, se abre el debate de la proposición. Es que nadie lo está cerrando, cerramos solamente la presentación de su ponencia. El debate no lo hemos cerrado, hasta ahora lo vamos a abrir. Entonces queda abierto el debate, honorables concejales, si ustedes tienen algo que preguntar, que de pronto deseen que mañana la administración les traiga la respuesta, lo pueden hacer. Yo voy a tomar el uso de la palabra debido a este tema, de una vez con eso, para que nos aclare. Son dos preguntitas en el texto, que por ejemplo en el artículo 86 dice trámites del proyecto en el Consejo Municipal. La aprobación del proyecto de acuerdo del presupuesto general del municipio se hará 2 veces, que se realizará en distintos días. Primero en comisión de presupuesto y con un intervalo de 3 días deberá pasar a plenaria, lo entendemos claro, y deberá ser aprobado. Entonces esa palabra aprobado no debe ser aprobada, para mi concepto debe ser votado, porque puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces para que ustedes también lo estudien y mañana nos traigan alguna razón en ese tema de la palabra aprobado, porque ahí se entiende que toca aprobar o aprobar, no debe ser, yo creo que votado. También en otra parte del proyecto lo señalé, que aquí que el proyecto de acuerdo ya no se presentará, yo quiero saber la ley también, que me aclaren, el primer día del mes, sino que tendrá 5 días para presentarlo. Yo en algún lado leí, pero no lo... sí, mire, presentación del proyecto.
Bueno, yo lo leí en alguna parte del proyecto de acuerdo, no lo tengo acá subrayado. Ah, mire, aquí me parece que es este. El alcalde en el artículo 88, también para que ustedes lo consulten y mañana nos expliquen. Yo hasta donde tengo entendido, el proyecto de acuerdo de presupuesto se debe presentar el primer día del mes de noviembre, del último periodo de sesiones. Pero acá alcancé a leer, el alcalde someterá el proyecto, artículo 84, presentación del proyecto de presupuesto. El alcalde someterá el proyecto de presupuesto general del municipio a consideración del Consejo Municipal por intermedio de la Secretaría de Hacienda dentro de los 5 primeros días hábiles del último periodo de sesiones. O sea, acá está diciendo que ya no lo presentarían el primero, sino tienen hasta el 5.º día para presentarlo. No sé hasta dónde va la ley y si eso es permitido o no. O sea, la pregunta es preguntas concretas. En otra parte del proyecto también vi una palabra, no sé si está transcrita o qué quiere decir sobre, en el artículo 151, que dice en el segundo párrafo, estas autorizaciones no podrán ser expedidas por periodos superiores a 4 bienios. Esos son 4 años, 4... Por eso, o sea, esos son temas que para que su merced, por favor, mañana nos pueda aclarar. El artículo 151 en el segundo párrafo. Son temas que uno al ir revisando y a ir leyendo y revisando, pues va encontrando de pronto esos temas que los podemos ir aclarando para que el proyecto de acuerdo nos quede de la mejor forma. Fuera de los que ya ha hecho el concejal David, pues mañana voy a tratar de aclarar también otros temas que se han venido presentando. Entonces, por mi parte, hasta el momento, ahí dejo esas intervenciones. No sé si el concejal John tiene algo que agregar sobre esos temas y los concejales que nos acompañan, de temas puntuales para que su merced lo pueda ir revisando y lo vamos a ir concertando y mirando y avanzando en el proyecto de acuerdo. Concejal John tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente de la comisión. Darle las buenas tardes a la secretaria de Hacienda, a nuestra secretaria María Inés y a los honorables concejales que nos acompañan en esta sesión de este proyecto. Sí, lo que le estaba comentando el honorable presidente de la comisión y el ponente, pues de pronto ahondar más en cuanto su merced aquí dice que en el artículo 88 es asesoría presupuestal al Consejo, que la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Planeación asesorarán al Consejo en el estudio del proyecto del presupuesto. Como que ahondar más un poco en la avenida del presidente de la comisión para cuando esta sea la segunda sesión, revisar también en cuanto en el artículo 91 qué objeciones al presupuesto aprobado por el Consejo, para que pronto me ayude y me ahonde un poco más en ese sentido de ese artículo 91, qué objeciones puede haber ante el presupuesto cuando ya lo apruebe el Consejo. En el artículo 106, un poco andar también en los desembolsos de los contratos. Y de pronto también para que seamos un poco más enfáticos en el capítulo 12, en normas de sobreendeudamiento. En el artículo 129, la capacidad de pago del municipio. Discúlpeme, concejal, el artículo 12, capítulo 12. 129. Y en el título cuarto, régimen presupuestal de la personería, el consejo y las entidades de centralidad en el municipio, en su artículo 139, el límite a los gastos, la personería y el consejo municipal deberán en el programa de ejecución respetar los límites de gastos establecidos de la ley 617 del 2000. Pero ahí en ese que ¿a dónde nos hacen ese tema? Sí, señora. Y en el artículo 158, la responsabilidad fiscal en contratación de personal por prestación de servicios. Dice que el servidor público responsable de la contratación del personal por prestación de servicios que descienda la dispuesto en las leyes 617 del 2017, 15 del 2001,
que será responsable. Entonces de pronto ahondar un poco más en ese artículo en el sentido de la ley. De mi parte hasta este momento sería eso, señor presidente. Entonces para a su venia, cuando estemos en la segunda sesión sobre este tema, daré pronto más preguntas. Muchas gracias. Honorable concejal de la comisión, de los concejales que nos acompañan, ¿alguien desea tomar la voz, hacer alguna pregunta, algún tema que nos puedan? Concejal Juan Gabriel tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. También el artículo 150 está referente igual al 151 con el tema de los bienios, y quisiera saber si en el decreto 111 de la ley de 1996 el alcalde puede o no puede adicionar por sí mismo el presupuesto. Entonces me quedó como la incógnita ahí para que se me ayude con eso. Serían como esas dos partes, presidente. Muchas gracias. Correcto, honorable concejal. ¿Alguno más de los concejales? 150, vigencias futuras con recursos del Sistema General de Participaciones. Bueno, entonces, al no haber más intervenciones de los concejales, es solicitarle también las preguntas que le hizo el honorable concejal David sobre el CONFIS, sobre el fondo, los fondos especiales, sobre las alianzas públicas privadas, para que mañana también tengamos una explicación y mirar hasta dónde podemos llegar a mirar el texto del proyecto de acuerdo. Yo creo que vamos a dejar hasta ahí este punto. Entonces, para darle claridad, estamos en el debate de la proposición del proyecto de acuerdo, que la proposición es positiva, donde el concejal formula 7 cambios al proyecto de acuerdo, que el día de mañana se van a leer y se van a someter ya cuando haya claridad de cuáles son los cambios y cuál es el texto. También de unas inquietudes que nacen hoy después de haber escuchado al ponente y a la administración municipal sobre este proyecto de acuerdo. Entonces dejamos este punto acá, mañana continuaremos y retomamos en este punto. Señora secretaria, continuamos con el orden del día. Cuarto, lectura de correspondencia. ¿Tenemos correspondencia en la comisión? No, señor presidente. ¿No han llegado más proyectos? Nada. No, señor. Bueno, señora secretaria, continuamos. Quinto, proposiciones y varios. Honorables concejales, estamos en el punto de proposiciones y varios del proyecto de la Comisión Tercera de Presupuesto de Hacienda Pública. No hay ni proposiciones ni varios. Continuamos, señora secretaria. Sexto, aprobación de la presente acta según audio. Honorables concejales, está a disposición de ustedes el acta de hoy, lunes 8 de septiembre, a consideración de ustedes según el audio. Sigue en consideración. Llamamos a lista para la votación. Honorable concejal Germán David Chiriví González. David Chiriví vota sí. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Positivo por el acta. Honorable concejal John Jairo Molina Chiriví. Positivo por el acta, señora secretaria. Señor presidente de la comisión, 3 votos positivos, aprobada el acta de la fecha según audio. Continuamos, señora secretaria, aprobada el acta. Siguiente punto. Agotado el orden del día, señor presidente. Honorables concejales de la Comisión Tercera de Presupuesto de Hacienda Pública, agotado el orden del día, siendo las 6:23 de la tarde, se levanta la sesión y se convoca para el día de mañana, martes 9 de septiembre, a las 4:30 de la tarde, para continuar en el punto de debate de la proposición con el que termina la ponencia del proyecto de acuerdo. Gracias, honorables concejales, por su presencia.